Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video les traigo una información muy importante y les voy a explicar cómo armar un portafolio de criptomonedas para que ustedes puedan sacarle la mayor rentabilidad y provecho posible al mercado. Este video está destinado para personas que ingresan por primera vez en el mercado de las criptomonedas y están planteándose armar sus portafolios o comenzar a invertir en este mercado, y también está diseñado para personas que llevan tiempo, porque con esta información les puedo complementar las ideas que ustedes tienen al respecto para poder reestructurar y mejorar sus propios portafolios. Así que espero que les guste este video. Si así es, les agradezco su like y su suscripción. Antes de formar un portafolio, lo primero que debemos tener en cuenta es en qué mercado estamos entrando. Y el mercado de Bitcoin y las criptomonedas es un mercado de alta volatilidad, es decir, los precios se mueven con mucha fuerza, y también es un mercado de alto riesgo. Esto en simple vista puede sonar bastante peligroso. Sin embargo, recuerden que entre más volatilidad y más riesgo haya, pues también más ganancias se pueden obtener. Entonces, un mercado de alto riesgo puede tener muchas más ganancias que un mercado como el inmobiliario, como el de bienes raíces, también como el mercado de la bolsa y demás. Este mercado da muchas ganancias, pero hay que tener en cuenta diferentes consideraciones que se las voy a explicar en este video. Entonces, lo primero es entender esto, que es un mercado de alto riesgo. Nosotros estamos asumiendo un riesgo de perder nuestro dinero, pero depende de ese riesgo que estamos asumiendo, también podríamos tener unas excelentes ganancias. Pero ese riesgo que vamos a asumir podremos irlo mejorando o disminuyendo con ciertas pautas que les voy a estar comentando en este video. Sin embargo, siempre va a estar el riesgo latente, y por eso es que muchas personas ganan bastante dinero en este mercado, porque estamos asumiendo ese riesgo latente. Teniendo en cuenta el riesgo que conlleva invertir en el mercado de las criptomonedas y que podríamos perder bastante dinero, pero también podríamos ganar bastante, les voy a mostrar cómo podríamos nosotros crear un portafolio de una forma que el riesgo lo podamos disminuir, obviamente no a cero, pero sí poder disminuir ese riesgo en gran medida. Entonces, lo primero que debemos saber para disminuir ese riesgo y antes de comenzar a armar nuestro portafolio de inversión es conocer el ciclo de Bitcoin, el ciclo del mercado en el que nos vamos a meter. Y este ciclo del mercado dura 4 años, es decir, que nosotros cuando invertimos en criptomonedas debemos tener esta perspectiva de 4 años. Obviamente, dependiendo de la etapa del ciclo en la que entremos, vamos a tener ganancias más rápido que otras personas que entraron en la peor etapa del ciclo. Sin embargo, las personas que entraron en la peor etapa del ciclo, cada 4 años, si usted entró en el precio más alto, 4 años después va a estar en ganancias. Pero la idea de este video es conocer la mejor etapa para entrar, para poder tener la mayor ganancia posible y también para poder tener obviamente las ganancias de una forma más rápida que esperarnos 4 años para verla. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos ver que los ciclos duran 4 años, y este ciclo está marcado por los halvings de Bitcoin. El halving del Bitcoin es un proceso que ocurre cada 4 años, y lo que hace es recortar la producción de Bitcoin a la mitad. Es decir, cada 4 años hay menos Bitcoin produciéndose o saliendo a circulación, y por ende, como hay menos oferta, se genera ese tipo de escasez, y si la demanda se mantiene o incrementa, pues obviamente el precio va a tender a subir. Entonces, por eso vemos que cada 4 años, cada vez que pasa estos halvings que están en la línea azul, después de que ocurren los halvings, el precio tiende a subir. ¿Listo? Entonces nosotros debemos
entender esto porque después del halving, por ejemplo, el halving de este año fue en abril de 2024, después del halving el precio tiende a subir. Es decir que estamos muy próximos, por ejemplo, en este momento a tener esa subida que estamos esperando después del halving. Sin embargo, si nosotros vamos a ver, la mejor zona de compra de Bitcoin ha sido siempre la media móvil de 200, que es un precio promedio que ha tenido el Bitcoin en las últimas 200 semanas. Entonces, cuando nosotros compramos Bitcoin lo más cercano a esa media móvil de 200, también estamos disminuyendo parte del riesgo. Recuerden que riesgo siempre va a haber en estas inversiones, pero si logramos comprar Bitcoin lo más cercano a la parte de la media móvil de 200, vamos a poder disminuir ese riesgo. Y por ejemplo, miren, las mejores zonas de compra han sido históricamente, por ejemplo, esta fueron los $200. Después el precio llegó a valer hasta 20,000, 19,000 dólares. Luego tuvimos una excelente zona de compra por los 4,000, 3,000 dólares cerca a la media de 200. El precio subió nuevamente a 14,000. Tuvimos otra buena zona de compra por los 5,000, inclusive un poco más abajo. Y esas zonas de compra han sido perfectas para poder entrar. La última zona de compra que tuvimos que fue bastante buena fue la media de 200 que pudimos comprar desde los 25,000 y por debajo de los 25,000, inclusive hasta los 15,000. Siempre que estemos por lo más cercano a la media móvil de 200 o por debajo, es una excelente zona de compra. La media móvil de 200 obviamente va subiendo el valor con el tiempo, ¿sí? En este momento la tenemos por los 36,000 dólares y con los años va siempre subiendo la media móvil de 200. Entonces esto nos va marcando una pauta para poder comprar Bitcoin lo más cercano a la media móvil de 200 que se pueda. Son excelentes zonas de compras que ha pasado con el tiempo. Recuerden que no hay nada asegurado, pero de esta forma nos estamos garantizando o por lo menos asegurando un poco de disminuir este riesgo de las inversiones que hacemos. Ahora bien, entendiendo que el Bitcoin tiene un ciclo de 4 años y que las mejores zonas de compra han sido las medias móviles de 200 o lo más cercano a esta media móvil de 200, ahora viene lo siguiente: si queremos disminuir también el riesgo mucho más, entonces lo que deberíamos aplicar en nuestra estrategia es hacer algo que nosotros conocemos y siempre se lo ha hablado en el canal, llamado DCA o Dollar Cost Average. ¿Qué significa esto? Primero, que las inversiones en criptomonedas debemos verlas nosotros a mediano o largo plazo, no a corto plazo. Es decir, no debemos nosotros invertir un dinero que vamos a necesitar para dentro de 1, 2, 3 meses. Si ustedes, por ejemplo, tienen un dinero que van a gastar dentro de 2, 3 meses, por ejemplo, pagarle el colegio a los hijos o la universidad, y ustedes dicen, no, pues la universidad se la va a pagar en enero, entonces voy a invertir en septiembre ese dinero para duplicarlo y luego en enero sacar la ganancia, pagar la universidad y quedarme con esa ganancia. Ese es el peor error. Nosotros no podemos invertir dinero que vamos a necesitar en el corto plazo. Siempre tenemos que ver esta inversión como un mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿qué es este Dollar Cost Average? Ese significa ir comprando o haciendo compras periódicas y paulatinas, como si ustedes estuvieran ahorrando su dinero en una cuenta de ahorros. Entonces, si ustedes quieren ahorrar en la cuenta de ahorros, ustedes van metiendo dólares, pesos o la moneda que tengan en su país, la van metiendo en una cuenta de ahorros, ya sea quincenal, semanal, mensual, y la van ingresando poco a poco. Lo mismo hacemos nosotros con las compras de Bitcoin y las criptomonedas. Es decir, que cuando vemos que el precio está lo más cercano a la media móvil de 200, lo que comenzamos a hacer es ir haciendo compras paulatinas, es decir,
en una semana hacemos una compra, a los 15 días vamos haciendo otra compra, a los otros 15 días otra compra. Cada persona se va trazando la periodicidad de las compras que va a hacer, si las quiere hacer mensuales, semanales, quincenales. Yo en mi caso hago las compras entre quincenales y mensuales. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que por ejemplo, si en una semana el Bitcoin está en 3.900, pero al final del mes, 2 semanas después, Bitcoin llega a 3.200, usted está comprando un Bitcoin más barato. ¿Listo? Si usted luego 2 semanas después el Bitcoin le llega a 3.100, por ejemplo, en este momento, usted va haciendo compras periódicas en esta zona, lo más cercano a la media móvil de 200, y lo que hace es que el precio de compras le va a quedar en un promedio, es decir, no le va a quedar ni tan alto ni tan bajo, sino que le va a quedar promediado. Por eso se llama dollar cost average. Y lo que uno busca con eso es poder pelear contra la volatilidad del precio, porque Bitcoin es un activo bastante volátil y lo que nosotros queremos es disminuir el riesgo que tenemos de la volatilidad a la hora de comprar. Igual recuerden, esta volatilidad no es mala, es buena porque la volatilidad del Bitcoin es la que nos ayuda a tener excelentes ganancias con las subidas que tiene. Pero al entrar escalonadamente, evitamos que nos perjudique la volatilidad de Bitcoin cuando el precio está bajando. Miren también lo que pasó en este último mercado bajista. Nosotros en el canal estuvimos comprando durante el 2023. ¿Listo? Y durante el 2023 tuvimos precios desde enero, que fueron las primeras compras que hicimos, tuvimos precios desde los 16.000 dólares, pero es que al ir comprando semanalmente, miren que los precios también se habían ido promediando y habíamos podido obtener bastantes buenos precios en los 21.000, en los 23.000, que en ese momento obviamente no se veían las ganancias, pero ahora ya podemos ver unas ganancias bastante interesantes porque el Bitcoin continúa su ciclo de 4 años. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Que la mejor zona de compra ha sido lo más cercano a la media móvil de 200. Si usted comenzó haciendo su primera compra lo más cercano a la media móvil de 200 en esta zona, miren que fueron los 26.000 dólares. Sin embargo, la volatilidad mandó el precio del Bitcoin hasta los 16.000. Si ustedes ven que desde los 26.000 hacia los 16.000 fue una caída bastante fuerte, sin embargo, tanto el que compró en los 26.000 como el que compró en los 16.000, ahora con 59.000 dólares que vale el Bitcoin, ambos han duplicado y triplicado su precio. Ahora bien, como nosotros buscamos un buen precio de compra, pero no sabemos hasta cuándo va a caer el precio de Bitcoin porque no conocemos el futuro, lo que hacemos es ir haciendo compras escalonadas, es decir, apenas llegamos a la media móvil de 200, hacemos las primeras compras y pase lo que pase con el precio, seguimos comprando paulatinamente cada 2 semanas. Miren, cada una de estas rayitas es una semana, entonces cada 2 semanas se va comprando poco a poco y al final cuando el precio se recupera para seguir su tendencia alcista y para continuar con su ciclo, estas compras que hicimos desde los 26.000 hasta los 16.000 nos va a quedar promediadas, ya sea más o menos por los 18.000, 20.000, pero nos queda promediadas. Ahora, después de quedar una compra promediada, miren que el precio no nos va a quedar o no vamos a poder comprar en la parte más baja del mercado, pero sí nos va a quedar un precio promedio lo más cercano a la parte baja posible, haciendo este dollar cost average. Esto obviamente en el canal vamos a seguirlo haciendo todos en grupo, y yo les voy a ir mostrando cuándo van a ser las mejores zonas de compra a mi parecer y lo que yo estoy haciendo con el mercado. Entonces, esto se los voy a estar mostrando en la próxima vez que el Bitcoin obviamente llegue lo más cercano a la media móvil de 200. En este momento, obviamente, pues ya el Bitcoin como ya va subiendo, pues no es aconsejable comprar Bitcoin a menos que usted sea una persona nueva y no tenga absolutamente nada de Bitcoin. Si usted es una persona nueva y no tiene nada de Bitcoin, pues se puede ir haciendo dollar cost average teniendo en cuenta que
nosotros nos encontramos en una parte de mercado bastante interesante, y es que estamos cerca a la continuación de la subida después de cada halving. Listo, después de cada halving el precio continúa subiendo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas bastante importantes, como lo es el ciclo del Bitcoin y también entendiendo claramente cómo hacer dollar cost average para poder tener un promedio de compras que nos lleve el valor lo más cercano al fondo de mercado, ahora les voy a explicar también algo bastante importante que hay que tener a la hora de hacer este portafolio. Ahora bien, aquí viene otro tema bastante importante, porque si nosotros queremos hacer un portafolio de criptomonedas, obviamente no vamos a tener solamente Bitcoin, sino que también vamos a tener otras criptomonedas, y obviamente estas criptomonedas suben dependiendo si Bitcoin sube y baja dependiendo si Bitcoin baja. Ahora bien, hay que tener algo también en cuenta, y es que después de cada halving de Bitcoin, estos líneas azules han sido los halvings del Bitcoin, y este gráfico que ustedes ven en este momento es la dominancia del Bitcoin. Después de cada halving la dominancia tiende a caer, y esto no significa que Bitcoin deje de subir, sino que lo que ocurre es que hay dinero entrando más a las altcoins que a Bitcoin, es decir, hay mucho más dinero entrando a otras monedas que a Bitcoin. Entonces, cuando nosotros vemos una dominancia cayendo tan fuertemente después de un halving, es lo que nosotros conocemos en el mercado de las criptomonedas como una alt season, es decir, hay mucho dinero entrando al mercado, una parte se va para Bitcoin, pero la mayoría está yendo para las altcoins, y por eso vemos que la dominancia de Bitcoin cae. Ahora bien, hay que también tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en este momento, cuando la dominancia de Bitcoin ha estado subiendo, subiendo, pero ha estado perdiendo fuerza con la subida, y nos damos cuenta que estamos muy próximos a tener una caída de la dominancia. ¿Cómo vemos que la dominancia de Bitcoin ha estado perdiendo fuerza? Miren cómo ocurrió la vez pasada. La dominancia ha ido subiendo, pero trata de hacer como un techo redondeado, es decir, trata de llegar a máximos, y de ahí ya como que el precio le cuesta trabajo seguir subiendo hasta que comienza la dominancia a caer. Lo mismo en este momento, la dominancia ha ido subiendo, subiendo, pero vemos como estamos haciendo una especie de techo redondeado, donde cada vez le cuesta más difícil a la dominancia de Bitcoin seguir subiendo, y tarde o temprano esta dominancia comienza a caer para pasar dinero hacia las altcoins, y es cuando las altcoins y otras monedas comienzan a subir con fuerza. Y cuando vemos un Bitcoin subir, por ejemplo, de 60,000 a 120,000 y duplicar ese capital, vemos altcoins que suben, por ejemplo, de $1 a $5, y en vez de duplicarlo, hacen 5 veces la multiplicación de la inversión, y esto es lo que nos muestra que el Bitcoin está perdiendo dominancia. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos en momentos de mercado como el que estamos en este momento. Nos muestra que la dominancia está muy cerca a comenzar a pasar hacia las altcoins, y las altcoins a subir mucho más que Bitcoin. Entonces, esto es otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de armar nuestro portafolio. Obviamente en el canal yo les voy haciendo seguimiento todos todas las semanas de qué es lo que está ocurriendo, para nosotros poder tomar las mejores decisiones a la hora de invertir. Igual recuerden, siempre, aunque nosotros tengamos todos estos parámetros analizados, siempre va a haber ese riesgo. Entonces recuerden eso, que siempre que vamos a poner $1 en el mercado de las criptomonedas, estamos asumiendo un riesgo, y ese riesgo que estamos asumiendo de perder ese dólar es un riesgo que nosotros asumimos. ¿Para qué? Para ganar 5, 6, $7 por ese dólar que estamos arriesgando. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Ya la persona que no quiera arriesgar su dinero, pues ya le toca tener el dinero en el banco o debajo de la cama para que no le vaya a pasar nada. Igual siempre en todo lugar va a haber riesgo: debajo de la cama que se lo roben, en el banco que el banco quiebre, o que el país bloquee los bancos. Siempre va a haber un riesgo latente. ¿Listo? Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de invertir, y
antes de armar nuestro portafolio. Ahora bien, teniendo en cuenta ya estos tres asuntos, que es el ciclo del mercado, la dominancia del Bitcoin y de las altcoins, y también el Dollar Cost Average, que es el más importante para nosotros poder controlar la entrada y la volatilidad cuando estemos entrando, vamos a tener en cuenta algo adicional, y esto ya depende de cada persona. ¿Listo? Esto ya depende de cada persona a la hora de hacer un portafolio, porque usted es el que se conoce a usted mismo. Yo no les puedo decir a usted en qué debe invertir ni cómo debe invertir, porque cada portafolio es personal, pero lo que sí les puedo dar es unas pautas para que ustedes tengan en cuenta a la hora que quieran asumir el riesgo de invertir en las criptomonedas. ¿Y qué pautas les puedo dar? Primero, que cuando ustedes van a armar un portafolio deben tener sí o sí Bitcoin. ¿Listo? O lo que le llamamos nosotros como BTC. ¿Y por qué deben tener Bitcoin? Porque es la criptomoneda principal, la criptomoneda más fuerte, la criptomoneda donde la mayoría de ballenas y empresas invierten, la criptomoneda que ya tiene ETFs en los Estados Unidos cotizando, y por ende es la criptomoneda más confiable y en la que menos riesgo hay. ¿Listo? Entonces, Bitcoin es la moneda que menos riesgo hay. Sin embargo, como les he dicho, siempre recuerden, siempre hay un riesgo que está latente. Ahora bien, ¿qué otra criptomoneda hay que tener sí o sí en nuestro portafolio? Ethereum. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque Ethereum es la altcoin más importante de todas. Es la altcoin que tiene mayor capitalización, y adicional, Ethereum es una criptomoneda que también tiene su propio ETF, al igual que Bitcoin. Entonces, es bastante importante. Y algo adicional es que Ethereum fue la primera criptomoneda en desarrollar contratos inteligentes, que son contratos que utilizan los desarrolladores para crear proyectos DeFi, como por ejemplo proyectos de préstamos de criptomonedas que actúan como especie de bancos, también proyectos de intercambio de criptomonedas y demás, NFTs, y diversos proyectos. Es decir, todos estos proyectos construidos dentro de Ethereum son contratos inteligentes. Entonces, cuando nosotros vamos a armar un portafolio, siempre debemos tener estas dos monedas sí o sí en nuestro portafolio. ¿Cómo las vamos a comprar? Como les he dicho, haciendo Dollar Cost Average en la mejor parte del mercado, que es cuando Bitcoin está tocando la media móvil de 200. Ahora bien, algo adicional también es que ya después de estas dos monedas ya ustedes pueden comenzar a agregar sus monedas de portafolio según lo que a ustedes les guste. Entonces está una moneda número 1, moneda número 2. Ustedes pueden ir agregando sucesivamente diferentes monedas a el portafolio. Pero siempre, como les he dicho, hay que tener al menos Bitcoin y Ethereum. Ahora bien, para continuar con el tema del portafolio, les quería también mencionar, hay diferentes tipos de inversores, ¿listo? Entonces ya nosotros, por así decirlo, por estar invirtiendo en el mercado de las criptomonedas, somos inversores de alto riesgo, ¿listo? Por estar invirtiendo en el mercado de las criptomonedas, esto nos convierte en inversores de alto riesgo. Pero dentro de los inversores de alto riesgo, nosotros podemos ser un poco conservadores, aunque les digo que en este mercado no tiene nada de conservador, pero podemos tener un portafolio un poco conservador, un portafolio intermedio y también un portafolio de alto riesgo. ¿Listo? Alto riesgo, dependiendo del tipo de inversor que nosotros seamos. Si usted es una persona que le tiene miedo a ver caídas de su portafolio de un 70-80%, por nada del mundo vaya a armar un portafolio de alto riesgo. Si usted es una persona que le tiene miedo a caídas del mercado y a ver su portafolio por debajo de 60%, no vaya a armar un portafolio intermedio. Y si usted es una persona que le tiene miedo a caídas del 50%,
de su portafolio pues tampoco vaya a entrar a este mercado porque es bastante peligroso. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo los riesgos que tenemos en estos portafolios, si ustedes quieren tener más riesgo o menos riesgo, depende de la cantidad de Bitcoin y Ethereum que tengamos. Es decir, si usted quiere ser una persona más conservadora, por así decirlo, a la hora de invertir en las criptomonedas, por lo menos su portafolio debe ser un 60% de Bitcoin. ¿Listo? Un 50-60% de Bitcoin aproximadamente deberíamos tener si queremos ser conservadores, por así decirlo, dentro de este mercado. Después de ese 60% podríamos tener un 20% en Ethereum y otro 20% en diferentes monedas. Esto sería más o menos unos porcentajes de inversión para una persona conservadora. Aquí, como les estoy mostrando, tendríamos prácticamente que un 80% de nuestro portafolio entre Bitcoin y Ethereum. ¿Listo? Ahora bien, si usted es una persona que quiere arriesgar un poco más, sí, recuerden que el riesgo ya depende de cada persona y también de los sentimientos y las emociones de cada persona. Recuerden que invertir en este mercado es bastante riesgoso y nosotros debemos tener, obviamente, controlar esas emociones. Entonces, si usted quiere asumir un poco más de riesgo, ya le puede ir metiendo un poco menos de Bitcoin y más a otras monedas. Entonces ya podría usted, por ejemplo, elegir un 40% Bitcoin, por ejemplo, un 20% Ethereum, para que sea más o menos entre Bitcoin y Ethereum tener un 60%, o podría ser un 40-10 para tener un 50%, pero sería bastante importante tener más o menos un 50, un 60% entre Bitcoin y Ethereum, obviamente siempre predominando las tenencias de Bitcoin. Y lo otro se metería en las otras monedas, que sería más o menos un 50% se incluiría en otras monedas. Ya si usted es una persona que quiere arriesgar bastante, ¿sí? Ya es una persona que no le tiene miedo a nada, que ya lleva tiempo en este mercado y ya perdió el miedo, pues puede tener un, por ejemplo, un 25% de Bitcoin. Esto sería ejemplo, ya cada persona, recuerde, estos porcentajes ya los deberá dominar cada persona, pero les estoy diciendo para que ustedes vayan teniendo algo en cuenta. Podría ser más o menos 25 en Bitcoin y 25 en Ethereum, pero miren que siempre predominaría estas monedas ante las demás que vamos a comprar. ¿Listo? Aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Disminuir nuestra exposición a Bitcoin y tener más exposición a Ethereum, que por tener menos capitalización de mercado podría subir más que Bitcoin. Pero obviamente tendría más riesgo. Listo, entonces esta es una forma como ustedes pueden ir distribuyendo su portafolio dependiendo si ustedes quieren tener más riesgo o no a la hora de invertir, y obviamente entre más riesgo tengan, más pérdidas podrían tener, pero muchísimas más ganancias podrían tener. Entonces ya esto lo evaluaría cada persona a la hora de invertir. Otro consejo que también les quería mencionar a la hora de armar un portafolio es que cuando nosotros vamos a agregar diferentes monedas, nunca excedernos más de un 10% en una sola moneda. ¿Listo? Es decir, si nosotros vamos a armar un portafolio, por ejemplo, mi portafolio va a ser 25% Bitcoin, 25% Ethereum y tengo un 50% más que quiero incluir en otras monedas, estas otras monedas no tener más de un 10%. ¿Por qué? Porque estaríamos arriesgando bastante nuestro dinero y pues eso sería perjudicial para nuestro portafolio a la hora de nosotros invertir en este mercado. Entonces, ustedes pueden tomar la decisión, por ejemplo, de invertir en 5 monedas, ¿sí? Coin 4, Coin 5, podrían invertir en 5 monedas, 10% en cada moneda, ¿sí? No más de allí. O si ustedes quieren invertir en más monedas, podrían invertir, por ejemplo, en 10 altcoins, pero un 5% en cada altcoin. Lo que les estoy diciendo es que
estos porcentajes variarían según la persona, pero ustedes no deberían invertir más de un 10% en una sola moneda. ¿Listo? Esto sería el límite y de aquí para adelante ustedes pueden diversificar, pueden por ejemplo, no, yo quiero invertir en 10 altcoins, 5% por altcoin, o quiero invertir en 20 altcoins, 2.5% por altcoin. Eso ya sería cada persona tomar la decisión, pero lo que sí hay que tener claro es siempre tener más Bitcoin y Ethereum dentro de nuestro portafolio y las monedas que vamos a incluir no pasarnos de más de un 10% de nuestro capital en una sola altcoin, porque ahí ya sería bastante peligroso y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para disminuir el riesgo lo estaríamos incrementando al exponernos bastante en una sola criptomoneda. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, podemos pasar al siguiente punto y es la diversificación. Entonces es muy importante primero conocer la etapa del mercado en la que estamos. Segundo, entrar al mercado haciendo dollar cost average para poder amortiguar la volatilidad y segundo, entrar al mercado diversificando y para esto nosotros invertimos en Bitcoin y Ethereum la mayor cantidad de nuestro portafolio, que son las monedas que son un poco menos riesgosas, y la otra parte de nuestro portafolio la vamos a diversificar en diferentes monedas, como les decía anteriormente, no exponiéndonos más de un 10% a una sola criptomoneda. En caso que esa criptomoneda se vaya a cero, su valor, nosotros estaremos perdiendo un 10% de nuestro portafolio que Bitcoin podría ayudarnos a recuperar. Pero si ustedes exponen su portafolio un 50-60% a una sola criptomoneda que no sea Bitcoin y Ethereum, es muy difícil que ustedes recuperen ese 50% de su portafolio si esa criptomoneda se va a cero. Entonces, por eso es importante diversificar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos diversificar? Si nosotros vamos a CoinGecko, que es una plataforma bastante interesante, ellos tienen un apartado que se llama categorías. Aquí en categoría nosotros podemos ver diferentes tipos de categorías en los que nosotros podríamos diversificar nuestro portafolio. Entonces tenemos criptomonedas de Layer 1, tenemos también criptomonedas de algo que se llama Proof of Work. Sí, tenemos también plataformas de contratos inteligentes. Listo, Proof of Stake. Tenemos algo que se llama Delphi. Listo. Si seguimos bajando tenemos stablecoins, pues esos replican el valor del dólar. Entonces, pues si ustedes van a comprar una stablecoin, es preferible comprar dólares. ¿Sí? Pero tenemos también, por ejemplo, diferentes tipos como por ejemplo memes, ¿sí? Monedas de liquidez. Sí, hay diferentes tipos de criptomonedas en las cuales podemos nosotros invertir. Tenemos criptomonedas de proyectos de NFTs, de inteligencia artificial, que está bastante de moda. Y ustedes simplemente cuando ustedes ven estas criptomonedas le dan clic a esta categoría y van a encontrar todas las criptomonedas que están relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, a la hora de diversificar, ustedes pueden hacer algo bastante interesante en el portafolio y es lo siguiente. Entonces, ustedes quieren diversificar en qué categorías. Entonces pueden poner, por ejemplo, AI de inteligencia artificial. Quiero invertir también en gaming, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Ustedes eligen qué categorías les gusta. De todas estas categorías de criptomonedas que hay y les mostré anteriormente, eligen las que les guste y de ahí ustedes van a elegir las criptomonedas en las cuales invertir. Entonces, por ejemplo, las Layer 2 de Ethereum, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, también proyectos de NFTs. No digo NFT, sino en criptomonedas de plataformas de NFTs. ¿Sí? Por ejemplo, metaverso. Hay varias categorías. ¿Listo? Metaverso, memes. Sí, memes. Hay varias categorías. Ustedes a la hora de estructurar su portafolio
van a elegir qué categorías quieren invertir. Y una vez ustedes eligen las categorías que quieran invertir, pueden comenzar a analizar los proyectos de cada categoría. Entonces vemos inteligencia artificial. Miren, tienen una bastante interesante que se llama Bitensor, por ejemplo. Yo en mi caso no la tengo comprada, pero sí tengo comprado, por ejemplo, The Graph. Entonces yo en mi portafolio, aquí en ahí, voy a poner, por ejemplo, esto no es recomendación de inversión, eso es un ejemplo. En mi caso, yo puse GRT. Entonces tengo una inversión en inteligencia artificial bajo la criptomoneda GRT. Ustedes pueden también diversificar a la hora de invertir en estas categorías, dependiendo también de la cantidad de dinero que están invirtiendo. Si es poco dinero, podrían elegir una sola criptomoneda por cada de estas categorías. Si ustedes tienen bastante, lo que pueden hacer es, por ejemplo, elegir dos categorías o dos monedas por categoría, o tres, o las que ustedes el capital les permita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Tau de Bitensor. Entonces ustedes quieren invertir en ahí, pueden comprar Tau GRT o las monedas de inteligencia artificial que les guste según el capital que ustedes tengan disponible. Ahora bien, quieren pasar también a tener otra criptomoneda de otra categoría. Entonces, por ejemplo, quieren invertir en metaverso. Entonces van a las categorías en CoinGecko, ven donde dice metaverso, le dan clic y ven qué criptomonedas tienen. Entonces, por ejemplo, en metaverso hay unas criptomonedas, por ejemplo, Sandbox, que es un videojuego y también es por el estilo de metaverso. Entonces ustedes dicen, yo quiero invertir en esta porque tanto es metaverso como videojuego, como gaming. Entonces ustedes ponen aquí, dicen, yo quiero invertir en esa criptomoneda, SAN, y van armando su portafolio. ¿Sí? Entonces con esta ya estoy invirtiendo en metaverso, gaming, entonces no necesito invertir más en gaming con invertir en SAN. ¿Qué otra criptomoneda de metaverso me gusta? Obviamente ustedes tienen que analizar cada proyecto, ver las redes sociales. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, este proyecto o lo quieren analizar, le dan clic y CoinGecko les va a mostrar también las redes sociales. Van a donde dice Twitter, por ejemplo, y ven si están activos, qué están desarrollando, cuánto es la comunidad, para ver el potencial que tiene. Si es un proyecto que nadie lo usa, pues yo no lo compraría. Miren, tiene 1 millón de seguidores, ¿sí? Están actualizando, no es un proyecto muerto, siguen ellos desarrollando cosas, haciendo amas para la comunidad, preguntas y respuestas. Ustedes van analizando que sea un proyecto activo y si les gusta el proyecto, entonces lo van agregando a su portafolio de esta forma y así van construyendo el portafolio. Y recuerden, al igual que Bitcoin se compra haciendo dollar cost average, estas criptomonedas también debemos comprarlas haciendo dollar cost average. Y sobre todo las altcoins que tienen bastante volatilidad, es muy importante hacer el dollar cost average. Es decir, si yo quiero comprar Tau y quiero comprar, por ejemplo, según mi portafolio, quiero comprar el 10% en esta criptomoneda Tau, y ese 10% son $100, pues yo no les voy a comprar los $100 hoy mismo, sino que yo compraría $20 hoy, $20 dentro de 15 días, $20 al próximo mes y así sucesivamente hasta llegar a los $100. Es decir, poco a poco y de forma escalonada. Entonces, de esa forma nosotros estaríamos disminuyendo el riesgo a la volatilidad que tienen estas altcoins. Una vez entonces entendiendo la dinámica de cómo estructurar nuestro portafolio, de darle prioridad a Bitcoin y a Ethereum, de ir estructurando nuestro portafolio según la categoría de las altcoins y demás, algo que también hay que tener en cuenta a la hora de estructurar nuestro portafolio es la capitalización de mercado que tienen cada altcoin de estas. La capitalización de mercado significa el dinero que tiene invertido detrás cada altcoin. Entre más dinero invertido haya, menos riesgo hay, pero menos posibilidad, o por así decirlo, menos potencial de subida tiene. Es decir, si un altcoin tiene bastante dinero invertido, hay menos riesgo, pero las ganancias van a ser menores. Mientras que si una altcoin tiene menos dinero invertido,
hay mucho más riesgo porque tiene menos inversión, pero también la ganancia podría ser mayor a la hora de que esa criptomoneda suba, porque no es lo mismo que duplique su valor una criptomoneda que vale $1 billón que necesita otro $1 billón más para duplicar su valor, que una moneda que valga $100 millones y que con otros $100 millones ya duplicó su valor. Entonces, también tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos aquí al CoinMarketCap, por ejemplo, o al CoinGecko, perdón, que es esta plataforma, si me da al CoinMarketCap, ingresamos, por ejemplo, categoría gaming, por ejemplo, ustedes van a ver el market cap en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, la criptomoneda inmutable, ¿sí? Tiene esta capitalización de mercado, es la que menos riesgo hay de todas estas criptomonedas a la hora de invertir, pero la que menos potencial tiene a la hora de darme ganancias. Sin embargo, si yo veo, hay otras criptomonedas que tienen 655 millones, 300 millones de capitalización como Illuvion, sí, hay diferentes criptomonedas que entre menor la capitalización, más riesgo hay, pero más potencial de ganancia también tiene. Entonces ya cuando ustedes vayan a elegir en qué criptomonedas invertir, ustedes tengan en cuenta este tema de la capitalización de mercado, que entre menos tengan, más riesgo hay, pero también a su vez más ganancias hay. ¿En dónde se pueden comprar? También en CoinGecko podemos ver donde dice Markets, aquí nos dicen dónde podemos comprarla, en exchange como KuCoin, OKEx. Entonces aquí también podemos ver a la hora de armar nuestro portafolio en qué exchange comprar. Simplemente abrimos nuestra cuenta en cualquier exchange y podemos ir a comprar nuestra criptomoneda. Algo adicional también es que antes de comprar la criptomoneda, ustedes, por ejemplo, les gustó un proyecto, ¿sí? Eligen el proyecto que les gustó, van a donde dice máximo en la gráfica que les está mostrando aquí y miren, por ejemplo, en qué situación está el proyecto, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, aquí la gráfica, ven que el precio ha llegado a valer más de $8, ha tenido una subida reciente por arriba de los $3, ¿sí? Y que ahorita se encuentra en 1.20. Pueden ver, por ejemplo, si estamos cercano al suelo que tuvo anteriormente, ¿sí? Podemos ver también más abajo, podemos ayudarnos con esto. Miren que desde el momento o desde el valor en el que está en este momento ha tenido una subida del 200% desde el fondo, y desde la parte más alta ha tenido una caída del 87%. Es decir, esta moneda desde este valor hasta ahora ha caído un 87%. Entonces, por eso, si esta moneda llega a valer nuevamente estos valores que tenía antes, pues puede cuadruplicar el dinero. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan teniendo más o menos en cuenta este análisis a la hora de elegir sus monedas, ver también la gráfica para que ustedes puedan ver más o menos la situación. No es lo mismo comprar una moneda que está en el suelo que otras monedas que ya han ido teniendo subidas bastante fuertes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a Floki, que es una meme coin, y si nosotros vamos a donde dice máximo, esto es un ejemplo, miren, no es lo mismo comprar una criptomoneda cuando está en una especie de suelo que comprar después de que ha tenido esta subida. Yo en este caso, esta criptomoneda, así sea un proyecto que me guste, yo no la compraría. ¿Por qué? Porque ya ha subido bastante y pues el potencial de que siga subiendo, eh, pese al riesgo que tenemos de que caiga nuevamente al fondo, no amerita la compra, ¿sí? No amerita la compra de esta moneda. Ahora bien, tenemos la otra moneda que teníamos riesgo también, pero tenemos más ganancia que el riesgo que estamos asumiendo. ¿Sí? Es decir, si compramos, por ejemplo, una sola moneda de estas, estaríamos arriesgando $1.20. ¿Para qué? Que si la moneda se va a cero, estaríamos perdiendo $1.20, pero si vuelve nuevamente a máximos, estaríamos ganando $8. Entonces estaremos por cada $1.20 que estamos arriesgando, estamos
intentando obtener $8 o pues menos si obviamente deseamos venderla a un precio menor. Ahí para que también tengamos en cuenta como esa forma de analizar es de cuánto estamos arriesgando versus cuánto es el potencial de subida que pueda tener esa moneda. Y por último les voy a mostrar este caso práctico que es mi portafolio para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de armar sus propios portafolios. CoinGecko tiene una opción que se llama portafolio. Ustedes en esa opción pueden ir poniendo las monedas que van comprando. ¿Sí? Le pueden poner el valor en que la compraron y aquí tenemos el precio real de la criptomoneda. Las 24 horas nos va mostrando el precio y también nos va mostrando si estamos en pérdidas o en ganancias y también nos muestra el valor de nuestro portafolio. Yo en este momento lo tengo escondido el valor del portafolio para este video, pero la plataforma nos muestra cuánto vale el portafolio. Aquí lo importante es lo siguiente, miren que este es el portafolio mío. Si ustedes les va a mostrar aquí en la parte donde dice View All cómo está constituido mi portafolio, miren que la mayor parte de mi portafolio la tengo en Ethereum y en Bitcoin, como yo les decía. Sin embargo, no llego a un 50%, sino es aproximadamente un 37%, casi 40% entre Bitcoin y Ethereum. Ahora bien, lo más importante en este caso, o el deber ser, es que tengamos más Bitcoin que Ethereum por obvias razones, pero en mi caso particular, cuando yo comencé a comprar Bitcoin por los 18,000, 20,000, Bitcoin subió más rápido que Ethereum. Entonces, como subió más rápido que Ethereum, yo no seguí comprando Bitcoin porque ya lo había comprado en muy buenos precios. Entonces, por eso me quedó un porcentaje más bajo, pero a medida que ha pasado el tiempo y hemos estado corrigiendo con el Bitcoin, he ido agregando poco a poco más Bitcoin para llevar este porcentaje por arriba de Ethereum. Pero aquí lo más importante, como les he dicho, es tener nuestra mayor cantidad de dinero entre estas dos monedas. Ahora bien, miren, les muestro el portafolio. Miren que lo que les he dicho, no se puede tener más de un 10% en una sola criptomoneda. Yo tengo una criptomoneda llamada Zchain, es una Layer 1 y tengo un 9% de mi portafolio. En caso de que yo llegue a un 10%, vendería una parte de esta criptomoneda y la pasaría a otras. Pero es muy riesgoso tener más de un 10%. Por eso ustedes ven aquí que hasta un 9% lo tengo y ahí me he quedado. No he comprado más ni tampoco he vendido. Ahí estamos en un 9%. Y de ahí en adelante, si a ustedes les va gustando criptomonedas, miren cómo las he ido agregando al portafolio. Está aquí un 6%. Tenemos de Graph esta es DeFi, Cake, de Graph es inteligencia artificial, Ledger 2, Real World Assets, Ledger 1, interoperabilidad. Hay diferentes categorías de criptomonedas, pero como ustedes pueden ver, el porcentaje de inversión cambia según la criptomoneda que tengamos y aparte, como les he dicho, haciendo compras escalonadas y no exponiéndose más de un 10% en una sola criptomoneda. Entonces miren que la parte más grande del portafolio Bitcoin Ethereum son estos dos cuadrantes del mercado. Esta es la parte más grande del portafolio. Estas son monedas que yo tengo también bastante capital y esta parte blanca son otras monedas que también tengo en mi portafolio. Esta es una forma que es bastante interesante a la hora de hacer portafolio. Yo me considero una persona de alto riesgo, ¿sí? Ya he vivido, este es mi segundo bull run que vivo, mi segundo mercado alcista y mi segundo mercado bajista. Ya he vivido dos mercados bajistas, ya le perdí el miedo a esos mercados bajistas y por eso me considero inversor de alto riesgo. Sin embargo, recuerden, si ustedes son inversores que son un poco más conservadores, tengan en cuenta siempre estos porcentajes de Ethereum y Bitcoin para que tengan más dinero invertido en estos dos.
Entonces, eso sería todo. Aquí ya pueden ver entonces como un caso práctico de cómo se vería un portafolio armado. Este portafolio, obviamente, estos porcentajes van cambiando a medida que las criptomonedas van subiendo, bajando, ¿sí? Pero más o menos uno intenta tener porcentajes así similares. Entonces espero que les haya gustado este video. Si así es, les agradezco su like y su suscripción. Y en próximos videos vamos a seguir viendo cuándo son buenas oportunidades de compra, cuándo podemos aprovechar las mejores partes del ciclo para poder comprar, y también algo muy importante que vamos a ver durante este bull run en el canal es cómo vender este portafolio que hemos armado, hemos ido armando con tiempo, con paciencia, haciendo dollar cost average, cómo venderlo, porque también, como les he dicho, en este mercado es de bastante riesgo, podemos ganar mucho dinero, pero si ustedes no toman ganancias, ni venden su portafolio, ni van vendiendo sus criptomonedas, pues no van a poder materializar esa ganancia, se va a quedar la ganancia en papel, y si el mercado vuelve a caer, pues van a perder la ganancia obtenida. Entonces también les voy a explicar en próximos videos cómo poder obtener esa ganancia y materializarla, salirnos del mercado en ganancias y aprovechar lo que hemos generado. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente. Y para terminar con este video, les recomiendo que sigan a este canal llamado Esencia Cripto, que anteriormente se llamaba Cripto Macondo. En él van a encontrar información bastante interesante, complementaria a la que brindamos en el Rincón Cripto. Si lo desean encontrar, ustedes simplemente ingresan a YouTube y en el buscador ponen Esencia Cripto y luego lo pueden seguir y suscribirse al canal si así lo desean.